Eh, un momentito, todavía no ha terminado la conexión. Vamos a ver. Ya estamos. Hola, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a un domingo más en el Diplomado de GeoGebra. Hoy tenemos el tema de construcciones geométricas básicas y tenemos el gusto de contar con Nelson Kuhn. Antes de darle el espacio, pues voy a comentarles un poco quién es él, ¿verdad? Tiene la licenciatura en la enseñanza de la física y la matemática. Cuenta con el profesorado en enseñanza media en física matemática, docente de matemáticas en la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Para nosotros es un gusto pues poder contar con él para poder construir por medio de GeoGebra. Le voy a dar el tiempo y cualquier duda que ustedes tengan pues pueden irla escribiendo en el chat de Facebook Live que con gusto estaremos dándole lectura. El tiempo es todo tuyo, Nelson. Muchas gracias, Eva. Muy buenas noches a todos. Solo me confirman, por favor, si se escucha bien todo. Si se escucha bien, Nelson. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar. El día de hoy nosotros tenemos como tema construcciones geométricas básicas. Entonces, vamos a realizar algunas construcciones simples. Vamos a ir aumentando poco a poco el nivel. Y tengan toda la libertad de poder ir escribiendo en los comentarios de Facebook cualquier duda que ustedes tengan y en la medida de lo posible, si yo sé la respuesta, pues voy a ir, valga la redundancia, respondiéndola. Y si no, pues acá el Lic Juan Carlos y también la licenciada Eva me van a ir ayudando. Así que les voy a compartir mi pantalla en este momento para empezar a trabajar. A ver, vamos a compartir todo. Vamos a... Muy bien. Creo que se ve todo, ¿verdad? Toda la pantalla. Sí, sí Eh, se ve todo. Muy bien, gracias, Eva. Entonces, vamos a iniciar construcciones geométricas básicas. Esta es la primera parte del taller como tal. Bueno, hace 15 días estuvimos trabajando con una previa introducción, pero hoy vamos a entrar ya de lleno a utilizar las herramientas. Entonces, vamos a empezar trabajando con lo que son rectas perpendiculares. Aquí hay una pequeña definición, por si alguien no está en contexto, aunque yo creo que la mayoría de los que están en este taller o en este curso, pues tenemos alguna formación en matemática, ¿verdad? Entonces, las rectas perpendiculares son las que al cortarse forman un ángulo recto. Aquí hay un ejemplo y es más, este es el símbolo que se utiliza, solo que en pequeñito, ¿verdad? Cuando queremos indicar que dos rectas son perpendiculares. Ahora vamos a ir a GeoGebra. Vamos a ir, todo lo que vayamos viendo en la presentación lo vamos a ir aplicando de una vez. Entonces, acá yo tengo mi buscador de Google. Y vamos a escribir acá o acá, no importa. Vamos a escribir GeoGebra. Yo voy a utilizar GeoGebra Classic. Entonces, en el buscador ustedes simplemente pueden poner GeoGebra Classic y automáticamente les va a dar este link. Y ya llegamos a esta ventana. En esta página, nosotros podemos, a mí es la que más me gusta de todas las aplicaciones que tiene GeoGebra, es la que más utilizo. Entonces, acá nosotros vamos a poder tener el área de la entrada. Creo que esto ya se platicó hace 15 días. Entonces, vamos a entrar directamente a su funcionamiento. No nos sirve el plano coordenado, no nos va a servir en este caso. Entonces, vamos a eliminar los ejes. Damos clic derecho sobre el área de trabajo. Nos muestra este menú. Y yo voy a darle acá en mostrar ejes y los voy a quitar. Se quitan los ejes, nuevamente clic derecho, cuadrícula visible, aquí hay varias opciones.
Podemos tener sin cuadrícula, cuadrícula mayor, cuadrículas mayor y menor, polar, si quisiéramos hacer algo con ello, isométrico y por puntos. Yo voy a trabajar sin cuadrícula para que podamos tener ahí un espacio en blanco. Entonces, dos rectas perpendiculares. ¿Cómo las vamos a hacer? Podemos utilizar esta herramienta que tenemos acá, que es la que principalmente vamos a estar utilizando, que se llama perpendicular. Siempre que nosotros nos situamos sobre alguna de las opciones, nos va a aparecer en la parte de abajo lo que necesitamos para hacer uso de esa función. Por ejemplo, acá en perpendicular nos dice que necesitamos un punto y un segmento vector recta o semirrecta. Bueno, entonces vamos a dibujar una recta. Para dibujar una recta, nos situamos acá. Acá está la opción de recta. Y en la recta ahí se selecciona dos puntos o posiciones. Estos salen automáticamente si es que no los tuviéramos. Entonces, aquí podemos dibujar una recta como nosotros queramos. Ahí tengo mi recta. Y ahora necesito un punto. Puede ser cualquier punto. Entonces vengo, dibujo un punto en esta parte, por ejemplo. Y ahora yo voy a dibujar una recta que pase por este punto, por el punto C, y que sea perpendicular a la recta F. Para eso entonces utilizamos perpendicular. Seleccionamos el punto y seleccionamos la recta. No importa en qué lugar, yo podría tocarla acá, por ejemplo, y automáticamente tenemos una recta o dos rectas que son perpendiculares. De una vez vamos a ver, vamos a comprobarlo, ¿verdad? Así yo voy a ir mencionando algunas herramientas que nosotros podemos ir utilizando y vamos a utilizar cuando ya estemos trabajando con algunas construcciones un poquito más complejas. Acá, por ejemplo, vamos a utilizar en punto, acá en esta opción, vamos a utilizar la herramienta intersección. En intersección nosotros podemos seleccionar, aquí dice selecciona intersección o dos objetos sucesivamente. Entonces, acá yo puedo colocarme acá en la intersección y dar un clic y me va a poner la intersección automáticamente, pero a veces cuando tenemos más de una recta no funciona, más de dos rectas, perdón, no funciona. Entonces, a mí se me hace más práctico seleccionar las rectas que voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a seleccionar la recta F y G. Y automáticamente nosotros tenemos acá la intersección. A esa intersección se le asignó un punto D. Este punto B lo vamos a quitar. Ese no nos interesa. Si es que nosotros nos aparecen algunos objetos que no nos son útiles para la construcción que queremos, los podemos eliminar. Por ejemplo, acá ya lo voy a quitar. Voy a decir objeto visible, lo quito. No le doy en borrar. Cuidado porque si lo borro, veamos qué pasa. Si lo doy en borrar, se elimina mi construcción. ¿Por qué? Porque ese punto es básico para poder hacer mis rectas. Entonces, yo no lo borro, sino que simplemente lo quito de la vista. Ahí ya no aparece. Y ahora vamos a verificar que efectivamente aquí tengamos dos rectas perpendiculares. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos acá en las funciones que tenemos acá de ángulo, vamos a seleccionar precisamente esta, la que dice ángulo. Para utilizar esta herramienta, nosotros vamos a seleccionar, nos va a permitir medir un ángulo. Y entonces, vamos a nosotros medirlo en el sentido contrario a las agujas del reloj. Es decir, las agujas del reloj giran hacia acá, entonces nosotros vamos a seleccionar nuestro ángulo de acá hacia acá, en ese sentido, ¿verdad? Entonces, vamos a seleccionar un punto sobre la recta en la que vamos a iniciar, el vértice de nuestro ángulo y un punto sobre la otra recta. Y ahí tenemos, si vemos, efectivamente tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces, esta es básicamente la forma de utilizar la herramienta perpendicular. A veces, por ejemplo, podríamos nosotros requerir una recta perpendicular en un punto que está sobre la recta ya colocado. Por ejemplo, imaginemos que quiero una recta perpendicular que pase por el punto A, pero que sea perpendicular a la recta F, esta que tenemos acá. Entonces voy a quitar esta que ya no nos está sirviendo. Y entonces veamos, utilizo mi herramienta perpendicular y nuevamente lo selecciono como anteriormente lo hicimos.
Selecciono el punto por donde quiero que pase y selecciono la recta. Y tengo mi recta perpendicular. Ahí podríamos hacer algunas otras pruebas, ¿verdad? Por ejemplo, ver la pendiente, por ejemplo, si multiplicamos las pendientes nos tendría que dar -1, pero acá para poder encontrar la pendiente tendríamos que despejar Y, ¿verdad? Y aquí en esta otra, y podríamos ver que las pendientes son con el mismo valor absoluto, pero tiene diferente signo. Ah, entonces, perdón, no podría darle el mismo valor absoluto, ¿verdad? Sino que serían inversos multiplicativos, porque nos tendría que dar el 1, pero van a tener diferente signo. Entonces, ahí tenemos nuestras rectas. Vamos entonces, voy a borrar esto porque vamos a continuar. Y para borrar aquí algo, simplemente clic derecho o nos colocamos sobre los 3 puntos que aparecen acá, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas se puede utilizar. Yo voy a quitar esta parte también que no me sirve por ahora. Vamos entonces con rectas paralelas. Las rectas paralelas. Nuevamente voy a dibujar una recta cualquiera. Esta vez la voy a colocar acá. Con esta herramienta yo puedo arrastrar los objetos que tengo, si es que el objeto me permite hacerlo, porque dependiendo de la construcción que tenga, no todos los objetos los puedo mover. Ya más adelante vamos a ver algún ejemplo de eso. Entonces, tengo mi recta, quiero dibujar una paralela. Bueno, aquí donde estaban las perpendiculares tenemos también la herramienta paralela. ¿Qué necesitamos? Necesitamos punto y dirección. Perdón si a veces no leo bien la primera palabra, pero tengo un icono ahí que Zoom me pone y solo es lo que yo recuerdo que estaba ahí, ¿verdad? Pero creo que sí es un punto. Y la dirección, que me la puede dar un segmento, una recta, una semirrecta o un vector. Entonces voy a dibujar un puntito nuevamente. ¿En dónde? Donde yo quiera, ¿verdad? Aquí. Y ahora voy a dibujar una recta paralela a la recta F que pase por el punto C. Entonces selecciono, ya sea primero la recta o después y después el punto o al contrario, no importa. Entonces yo voy a colocar primero el punto, lo selecciono y mi recta tiene que pasar ahí. Eso es lo que yo estoy diciendo, pero quiero que sea paralela a esta. Y listo. Ahí tenemos nuestra recta. La recta G es paralela a la recta F. Acá nos podemos dar cuenta que efectivamente van a ser paralelas porque sus pendientes son iguales. Aquí al despejar nos quedaría un 16avo, perdón, un 1,16 sobre 9,38, ¿verdad? Y acá de la misma forma nos quedaría la pendiente. Entonces, ahí podemos comprobar. Muy bien, esta es la parte de rectas paralelas. Más adelante las vamos a utilizar, así que por eso es que las estoy mostrando. Vamos a borrar esto que ya no nos sirve y vamos a avanzar en la presentación. Entonces, ahora vamos a comenzar a trabajar con triángulos. Vamos a iniciar con triángulo escaleno. ¿Qué es un triángulo escaleno? Es aquel en el que ninguno de sus lados es congruente. Solo que antes de continuar, les comento que la asistencia creo que ya está colocada o la van a colocar en un momento en los comentarios de Facebook, entonces estén ahí pendientes porque en cualquier momento lo colocan. Esa es la condición que tienen que estar atentos, ¿verdad? Para que en el momento en que coloquen la asistencia ustedes la marquen. Vamos entonces, triángulo escaleno, ninguno de sus lados es congruente. Ahora, ¿cómo lo vamos a dibujar acá? Podríamos hacer una construcción muy sencilla, muy fácil. Voy a hacerla más fácil, pero aquella en donde no sé qué tamaño va a tener exactamente mi triángulo. Con esta herramienta, la herramienta polígono, la selecciono y aquí puedo yo construir cualquier polígono. En este caso, me interesa el triángulo. Entonces, yo puedo dibujar, por ejemplo, este triángulo y vamos a verificar que ninguno de sus lados tenga una medida congruente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos aquí en esta parte donde están los ángulos, esta herramienta que dice distancia o longitud. La seleccionamos. Y aquí necesitamos nosotros simplemente seleccionar 2 puntos para obtener la distancia. Veamos, o la magnitud, veamos, de BA, ese segmento mide 6,16. De BAC, 3,41 y de CAA 4,57. Pero como les decía, esta es una parte como, no es, la verdad a mí no me parece divertido dibujar un triángulo así, ¿verdad?
Entonces, porque aquí ni siquiera yo puedo ajustar exactamente el tamaño, porque se me va a mover todo en el caso de que yo mueva algún punto. Entonces, ¿cómo lo vamos a construir? Bueno, vamos a utilizar otra técnica. En este caso, yo voy a dibujar efectivamente el tamaño que yo quiero, pero lo vamos a ir haciendo ajustable. Entonces, yo puedo seleccionar, por ejemplo, segmento de longitud dada acá. Yo puedo dibujar un segmento con un tamaño especificado ya, por ejemplo, 4. Pero no voy a utilizar este, les voy a explicar por qué. Porque acá yo no puedo cambiar ese tamaño. Es decir, yo solo podría girar un punto alrededor del otro, pero la distancia entre ellos no me va a permitir cambiar el tamaño. Entonces no vamos a, esta no es podría ser dependiendo de lo que nosotros querramos dibujar, pero a mí me interesa que podamos cambiar. Entonces voy a dibujar simplemente un segmento. Acá yo sí puedo manipular el tamaño. Si nos damos cuenta, hay otras formas. Por ejemplo, podemos utilizar deslizadores, pero eso lo van a ver, supongo, en alguna otra lección posterior. Así que no voy a entrar a esa parte. Simplemente le voy a quitar la etiqueta acá porque me sirve más los puntos sobre los cuales se mueve está dibujada mi segmento. Voy a dibujar 3 segmentos. Y aquí yo sí me puedo dar cuenta rápidamente que no van a ser del mismo tamaño, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí tenemos nuestros 3 segmentos. Voy a quitar, como les decía, la etiqueta visible en todos los casos. ¿Listo? Y ahora, yo quiero un triángulo. Va a ser escaleno, pero ¿cómo lo sé? Porque todos los lados van a ser distintos. Los lados son los que yo tengo ya acá. Así que yo ya estoy seguro que va a ser escaleno. Ahora, ¿cómo paso eso ya a un triángulo? Aquí es donde tienen que poner un poquito más de atención. ¿Por qué? Yo primero voy a dibujar la base sobre la que voy a construir mi triángulo. Así que voy a dibujar una semirrecta. No importa cómo va a estar mi semirrecta, lo que me importa es que va a ser como base. La voy a utilizar como una base, voy a quitar lo que no me sirve, este tampoco me va a servir. Y entonces vamos a dibujar el triángulo. Para eso vamos a utilizar la herramienta de acá que se llama compás. Entonces, esta herramienta, ¿yo qué tengo que hacer para poder utilizarla? Seleccionar 2 puntos. Voy a empezar con el lado pequeño. Veamos. Veamos qué sucede cuando lo selecciono. Miren, me da un círculo. El centro de ese círculo yo lo voy a colocar en el punto G. ¿Por qué ahí? Porque este círculo va a tener como radio el tamaño de esta recta y está vinculado. Notemos qué sucede cuando yo cambio el tamaño de ese segmento. ¿Sí? Cambia también el tamaño de mi círculo. Ahora, yo necesito marcar una intersección acá porque va a ser un vértice de mi triángulo. Entonces, vengo acá con la herramienta que habíamos visto, intersección, selecciono el círculo y selecciono la recta. Y automáticamente apareció la intersección. De acá para la intersección va a tener como tamaño la distancia que hay de A a B. Yo voy a dejar de una vez aquí marcadas las distancias para que nos vayamos dando cuenta de eso. Por ejemplo, acá tengo 4,52, 5,22 unidades y esta 6,26. Ahora, si yo quisiera medir de aquí para acá de una vez, si se dan cuenta, 4,52. Vean lo que teníamos al inicio. Pero no lo voy a dejar acá todavía porque necesito terminar de hacer la construcción. Vamos entonces a seleccionar ahora nuevamente con la herramienta compás. Vamos a seleccionar el punto CAD. Pero notemos, aquí yo ya tengo mi base. La base de mi triángulo va a ser de G a I. Por lo tanto, yo ya no necesito este círculo. Este lo voy a quitar. Lo voy a hacer invisible, no borrar. Ahora, voy a dibujar acá. Voy a utilizar nuevamente compás y voy a seleccionar este segmento de CAD. Este círculo que tengo acá tiene como radio la magnitud de ese AD, ¿verdad? Esa distancia. Y entonces, si yo me coloco nuevamente en el punto G, ahora este círculo está a una distancia del punto G igual a 5,22. Pero yo aquí todavía no puedo definir en dónde exactamente va a estar el otro vértice. Para dibujar el otro vértice voy a utilizar nuevamente herramienta compás.
Seleccionamos el segmento EF, pero ahora en lugar de colocarme acá en G, me voy a colocar en el punto I. ¿Por qué en el punto I? Porque ahora la distancia de este punto hacia cualquier parte de la circunferencia es de 6,26. Y notemos qué es lo que pasa entonces en este punto de intersección. Acá, el punto J está a una distancia igual a 5,22 del punto G. ¿Por qué? Porque se recuerdan que este círculo lo dibujamos con un radio igual a esta distancia, ¿verdad? Y en cambio, la distancia de J ahí va a ser de 6,26. Y noten que ya tenemos entonces la distancia de aquí para acá y la distancia de aquí para acá. Todo lo necesario para dibujar un triángulo. Así que ahora sí nos venimos a polígono y seleccionamos los tres puntos. Ahora no son puntos al azar como al inicio, sino que son puntos que están construidos o es un triángulo, perdón, que está colocado sobre una construcción con unos tamaños ya dados. Entonces voy a quitar estas etiquetas que aparecen acá automáticamente a los lados. Voy a también quitar los objetos que tengo que ya no me son útiles. Objeto, este círculo y este círculo. Muy bien. Ya tenemos entonces el triángulo GJI. Y aquí nosotros podríamos medir que efectivamente sean los lados que nosotros queríamos, de G a J, de G a I y de I a J. Y si nos damos cuenta, efectivamente, de J a G tenemos 5,22, que es la distancia que tenemos acá, 6,26, que es la distancia que tenemos acá, y 4,52, que es la distancia que está acá. ¿Sí? Y ya sabemos, ¿verdad? Que esto lo podemos manipular. Notemos que aquí yo puedo cambiar el tamaño de un lado del triángulo, ¿verdad? Cualquiera de los tres lo puedo manipular. No importa, no hay problema ahí. Con esto nosotros podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa? Podríamos hacer una pregunta. ¿Qué pasa si uno de estos lados es mayor a la suma de los otros dos? Eso lo podemos ver acá de forma gráfica. Sí, por ejemplo, acá voy a dejarlo en 3 y este lo vamos a dejar en 4. Vamos a ver. Ahí estamos. En 4. ¿Qué pasa? 3 más 4 7, ¿verdad? ¿Qué pasa si el lado que tenemos acá, el lado que mide 5,68 actualmente, o sea, este de acá, yo hago que sea mayor a la suma de estos dos, o sea, mayor a 7, por ejemplo? Miren, desaparece el triángulo. Ya no tenemos triángulo, ¿sí? Y ahí podemos nosotros como ir viendo con los niños algunas propiedades, con los niños, adolescentes o con quien estemos trabajando, ¿verdad? Algunas propiedades que tienen los triángulos y de por qué algunas cosas no pueden ser posibles cuando estamos trabajando con geometría. Entonces, esta es la forma de construir triángulos escalenos. Así como les decía, si hay alguna duda, lo escriben en Facebook y me van a hacer llegar a mí las dudas por acá los demás, los anfitriones de la reunión. Porque pues yo no estoy viendo el Facebook ahorita, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Vamos ahora entonces con el triángulo isósceles. Entonces, el triángulo isósceles es el que tiene por lo menos dos lados congruentes. Así que vamos a hacer nuestro dibujo. Para eso voy a eliminar aquí algunas cosas que ya no me van a servir. Vamos a borrar este. Bueno, creo que voy a borrar todo. Así empezamos desde cero. Si se dan cuenta, se borró ya el triángulo, ¿verdad? Al borrar alguno de los objetos iniciales, pues porque todo está vinculado. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí estamos. Muy bien, para el triángulo isósceles, entonces nuevamente voy a dibujar una base, o puedo dibujar, aquí podemos entrarle de muchas formas a nuestros problemas, es dependiendo de cómo nosotros querramos verlo. Por ejemplo, a mí se me ocurre ahorita hacer una construcción similar a la que habíamos hecho con el triángulo escaleno, pero para este caso simplemente necesitamos dos lados, ¿verdad? ¿Sí? Y con eso es suficiente, porque ahora ya sabemos nosotros cómo irlo construyendo. Por ejemplo, aquí se me ocurre también, bueno, después les digo qué se me está ocurriendo ahorita. Vamos a ver, dibujemos nuestra semirrecta que nos va a servir como base.
Y nuevamente nuestra herramienta compás. Aquí voy un poco más rápido porque ya vimos esta parte, ¿verdad? Entonces colocamos acá, ya tenemos el punto de intersección ahora, tenemos esta distancia de E a G. Y como ya tenemos la distancia de E a G, ese va a ser el lado que no es congruente con los otros dos. El lado de C a D o este segmento va a ser la medida de nuestros lados que si son congruentes. Entonces acá pues ya sabíamos nosotros cómo hacerlo. Lo hacemos igual que el escaleno. Por eso es que hice primero el escaleno, porque va a ser una situación similar. Solo voy a hacer esto un poco más para abajo para que no se tape. Y vamos ahora sí compás de C a D. Nos colocamos en E. Nuevamente necesito otro lado de C a D que sea igual. Nos colocamos en G. Y ahora notemos, como los dos círculos tienen el mismo radio, pues que va a ser de C a D esa distancia, ¿verdad? Entonces el punto de intersección está a una misma distancia, tanto de E como de G. Podemos dibujar nuestro triángulo. Perdón, vamos a hacer primero la intersección. Aquí para tener el punto sobre el que vamos a construir el triángulo. Y ahí estamos. Vamos a quitar los círculos que nos sirvieron. Y vamos a colocar acá las medidas. Vamos a quitar esto para que no nos estorbe. Uy, 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 perdón, aquí. Activé mostrar rastro, eso lo van a ver en otra lección. Ahorita no activamos rastro. Ahí estamos. Quitamos este objeto también. Listo. Entonces ahora medimos la distancia de A a B, de C a D, y vamos a verificar que sea lo que tenemos acá. 4,88, 6,58. Aquí tendría que ser 6,58 también, ¿verdad? Y ya tenemos aquí nuestra construcción. Bueno, tenemos este todavía aquí. Ahí estamos. Y noten que acá yo podría manipular este triángulo un poquito. Pues que dejé activado un rastro, perdón. Vamos a quitar eso. Vamos a ver, permítanme. Creo que es este de aquí abajo. Ahí estamos. Entonces les decía, podemos manipular aquí el triángulo, por ejemplo. Y noten que los lados van a ser los mismos, del mismo tamaño, ¿verdad? Si yo quisiera disminuir acá este lado o aumentarlo, pues aquí lo manipulo. Los lados que son iguales no cambian. Yo podría acá aumentar su tamaño y van a seguir siendo iguales. Así que esa es una forma en que podríamos dibujar ahí nuestros triángulos isósceles. Vamos a borrar esto de acá. Solo vamos a ver, mira, pues les quería mostrar otra forma en que se me ocurría que podríamos construir también un triángulo isósceles. Por ejemplo, este de acá. Yo dejo de una vez la base, este tamaño, ¿verdad? Ahí yo no toco nada. Y esto lo voy a poder modificar yo automáticamente aquí. Y los lados que son iguales, esos sí son los que voy a querer ir cambiando. Entonces, para eso sí utilizo la herramienta circunferencia, perdón, compás de CAD, así como hicimos el otro. Solo que noten que acá yo no utilicé compás para construir este lado, sino que estoy construyendo ese lado de una vez como como uno de los, como el lado que no cambia, ¿verdad? Y entonces aquí sí ya construyo nuevamente igual a como lo hice en este. Colocamos el punto de intersección y dibujamos ahí nuestro polígono. Y de A B y ahí. Entonces voy a quitar estos objetos que ya no me son útiles. Y notemos ahora qué es lo que va a pasar. Bueno, aquí vamos a hacer que aparezca la distancia, ¿verdad? Entonces vamos con de ahí y a ver, listo, 6,26 para ambos. Entonces, noten qué va a pasar ahora. Ahora yo esto lo voy a modificar directamente sobre el triángulo. Yo puedo ir modificando esto acá, miren. Bueno, este se va a modificar también porque se recuerdan que este lado está vinculado con este, ¿verdad? Entonces acá, si se dan cuenta, ahí tengo mis dos triángulos, los estoy modificando, pero este lo estoy modificando directamente en el triángulo. En cambio, este se modifica de acuerdo a este, porque está vinculado. Ahora, este lado sí va a ir modificándose para los dos, ¿verdad? Pues ahí está nuestro triángulo
Isósceles. Vamos a borrar esto y nos vamos a ir con el siguiente triángulo. Hay cualquier duda, ya saben, pueden ir escribiendo sus dudas. Y vamos nuevamente ahora con el triángulo equilátero. Bueno, el triángulo equilátero, ese es un poquito más sencillo, pienso yo, de dibujar. Voy a dibujar un segmento acá cualquiera. Por ejemplo, solo vamos a hacerlo para acá. Y aquí en este caso vamos a dibujar dos círculos. Vamos a dibujar, bueno, hay varias formas de poder hacerlo. Por ejemplo, acá yo voy a dibujar este círculo primero y voy a dibujar otro círculo más. Simplemente me coloco sobre cualquier parte de la circunferencia em, y nuevamente centro y punto, ¿verdad? Ah, bueno, esta no se las había mostrado, ¿verdad? Esta es otra herramienta que se llama em, centro y punto. Aquí yo tengo que seleccionar el centro de un círculo y un punto en la circunferencia. Primero el centro y luego la circunferencia. Entonces acá yo podría, por ejemplo, dibujar esto acá, aquí, miren. Y ya tengo mis dos circunferencias. ¿Y qué es lo que va a pasar? Acá, en este punto de intersección, bueno, ahí ni siquiera necesitábamos este segmento. Si lo quisiéramos ver de esa forma, vamos a ver, lo vamos a quitar. Creo que no recuerdo si lo vinculé o no, pero... Ah, perdón. Este sí lo voy a eliminar. Ah, no, no estaba vinculado, ¿verdad? Entonces está más fácil de quitarlo. Ah, perdón, sí estaban. Es que eran los puntos, no era el segmento. Voy a volver a iniciar esto. Voy a quitar ese segmento. Veamos aquí, circunferencia, centro y punto. Ahí estamos. Y ahora vengo y dibujo nuevamente. Otra circunferencia, centro y punto. Y en la intersección, aquí vamos a tener el otro vértice. Y ese ya es un triángulo rectángulo. Un triángulo equilátero, perdón. De aquí para acá y para acá. Sus tres lados deben de medir la misma longitud. Vamos a quitar lo que no nos sirve antes, que son los círculos. Objeto visible y vamos a dejar, a las etiquetas las vamos a dejar así, no perdemos mucho tiempo. Y ahora medimos de C a A, de C a B y de A a B. Listo. Si se dan cuenta, 4,96. Y noten que acá podemos modificar esto. Miren. Y nuestros tres lados tienen la misma distancia. Va, esta es una forma en que nosotros podemos construir triángulos equiláteros. ¿Cuál sería otra forma? No la voy a hacer porque creo que sería redundar en lo que ya hemos hecho. Establecer un segmento. Al segmento yo le asigno un tamaño, el que yo quiera, yo lo voy a ir modificando. Y luego, utilizando la misma técnica que utilizamos para los triángulos anteriores, dibujamos una base, sobre esa base, utilizando la herramienta compás, dibujamos uno de los lados, luego dibujamos dos círculos más y obtenemos nuestro triángulo, ¿verdad? Como les decía, sería la misma técnica que ya hemos utilizado anteriormente, así que no la vamos a hacer. En cambio, esta no la habíamos visto, ¿verdad? En donde sí podemos efectivamente ver cómo con dos circunferencias simplemente podemos construir nuestro triángulo equilátero. Alguien se podría estar preguntando ahí por qué o cómo aseguramos efectivamente que este es un triángulo equilátero o que acá tiene la misma distancia para acá y que para acá, ¿verdad? Veamos cómo se está formando el triángulo. Si se dan cuenta, de A a B estamos viendo de centro a centro, es decir, de A a B hay la misma distancia que de B a A. Y este es el radio. Este segmento es el radio tanto de esta circunferencia como de esta circunferencia. Así que ambos radios miden 7,74. Ahora, este punto está a la misma distancia del punto A que del punto B. Y como también es un radio, por lo tanto, esa distancia es de 7,74, tanto para acá como para acá, porque los radios son congruentes. Podría ser una explicación. Podríamos dar alguna otra explicación, por ejemplo, con ángulos en donde nuestra circunferencia
La podríamos nosotros dividir en 60 grados y ver que acá, como aquí hay 60 grados, y entonces cabrían acá 6 triángulos equiláteros, cada uno con 60 grados, para que nos dé los 360 grados de la circunferencia. O sea, podemos platicar de muchas cosas ya acá con los estudiantes a partir de una pequeña construcción, pero que GeoGebra nos permite ir haciendo todas esas observaciones, ¿verdad? Vamos entonces ahora con triángulo 30 60 90. Es un triángulo rectángulo especial donde los ángulos internos miden 30 grados, 60 grados y 90 grados. Notemos que acá estamos trabajando con grados hexagesimales. Entonces, para este triángulo hay por lo menos dos formas en que podríamos construirlo. Voy a mostrar la primera para poder mostrarles una herramienta que nos va a ser útil. Nuevamente acá, en esta opción que tenemos acá, vamos a utilizar la herramienta ángulo dada su amplitud. Pero para eso vamos a empezar primero con nuestro segmento acá, una semirrecta vamos a utilizar. Entonces yo lo voy a hacer para acá. Ahí tengo mi semirrecta. Esto no lo necesito. Vamos a quitar este también. Bueno, perdón, el otro sí lo voy a necesitar, porque me va a servir. ¿Para qué? Para dibujar mi ángulo. Entonces voy a dibujar un ángulo dada su amplitud. ¿Yo qué amplitudes necesito? Necesito 30, 60 y 90. Vamos a dibujar primero el de 90 grados. Ya nosotros podríamos dibujar una recta perpendicular, o sea, 90 grados, y ahí la tendríamos fácil. Pero para poder hacer uso de esta herramienta que podamos ver cómo nos puede servir, pues hagámoslo utilizando esa herramienta. Entonces seleccionamos los dos puntos. Un punto que esté sobre la semirrecta que vamos a utilizar y otro punto en el vértice del ángulo que yo voy a necesitar. Primero selecciono un punto sobre la semirrecta y luego un punto sobre el vértice. Si no, me va a salir el ángulo en el lado que no quiero. Y aquí yo selecciono, por ejemplo, aquí sentido antihorario, el ángulo se construiría de esta forma, ¿verdad? Digamos, empezaría de aquí para acá, pero yo lo quiero en sentido horario porque quiero que empiece de aquí para acá. Entonces voy a seleccionar sentido horario y voy a seleccionar que este mida 90 grados. Muy bien. Y entonces acá me dibujó un punto. Ese punto, digamos, estos tres puntos me sirven a mí como referencia para dibujar el ángulo. Y entonces ya acá yo podría dibujar otra semirrecta. Listo. Y ya tengo un ángulo de 90 grados. Como les decía, nosotros ya sabemos cómo dibujarlo utilizando, por ejemplo, rectas perpendiculares. Esa hubiera sido otra opción. Ahora, yo necesito un ángulo de 30 o de 60. Dibujemos el de 30, por ejemplo. Entonces, nuevamente, la herramienta ángulo dada su amplitud, seleccionamos dos puntos. Como ahora yo quería que el vértice quedara acá, ¿verdad? Entonces seleccioné primero el punto que estaba en la derecha y luego el punto de la izquierda. Ahora yo aquí quiero que sea de 30 grados. En este caso, yo necesito que el ángulo vaya hacia acá, que abra acá. Entonces, sí va a ser sentido antihorario. Listo, ya me dibujó un punto acá. Yo coloco aquí entonces nuevamente una semirrecta y ya tengo un punto de intersección. Ahí dibujo la intersección y ya puedo dibujar mi triángulo. Ese triángulo, ahorita vamos a ver que efectivamente tenga esas medidas. Vamos a quitar estos objetos que ya no nos sirven. Y este otro. Listo. Aquí ya sabemos que mide 90, ¿verdad? Eso ya lo tenemos medido. Aquí también 30. Ahora, aquí tendría que medir 60 grados. Entonces, utilizamos la herramienta ángulo para poder medir. Ya sabemos que siempre mide en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, vamos a empezar con este punto y por último este. Efectivamente, tenemos 60 grados. Tenemos nuestro triángulo 30, 60, 90. Y noten que acá yo puedo manipular el tamaño y sus propias, porque los ángulos son iguales. ¿Sí? Ahí ustedes pueden darse cuenta, lo podríamos girar, jugar con él, como nosotros querramos ahí. Pues ahí tenemos entonces nuestro triángulo 30, 60, 90. Este podría, como les decía, construirse de otra forma. A ver, lo vamos a hacer rapidito.
¿Cómo? Utilizando la propiedad que les decía hace un rato de los triángulos equiláteros. ¿Cómo? Em, pues vamos a dibujar acá un segmento nuevamente, perdón, una semirrecta y pues vamos a dibujar dos círculos. Vamos a ver, circunferencia, centro y punto, entonces dibujo un círculo acá, el otro acá. Ahora, este punto de acá, de intersección, ya sabemos que me va a producir un triángulo equilátero. Y un triángulo equilátero tiene la característica de que sus ángulos también son congruentes. Y como tienen que medir al sumar los 180 grados, por lo tanto, cada uno debe de medir 60 grados. Ah, entonces acá yo puedo estar seguro que el ángulo que se forma de A, B y C va a ser un ángulo de 60 grados. Así que aquí yo podría dibujar, por ejemplo, otra semirrecta. Miren. Tengo mi semirrecta de ahí, voy a hacer un poco más pequeño esto. Y luego para este voy a utilizar la herramienta perpendicular. Entonces dibujo, perdón, selecciono un punto sobre el que quiero que pase mi recta perpendicular y el segmento de, la semirrecta que ya tenía ahí. Y tengo entonces un punto de intersección acá. Dibujo mi polígono. Y ahorita vamos a comprobar que efectivamente sea un triángulo 30, 60, 90. Vamos a quitar lo que no nos sirve. Bueno, pues podemos quitarlo así. También de este lado podemos simplemente seleccionar los circulitos que no queremos. Por ejemplo, acá. Miren, desaparece la circunferencia, esta semirrecta y también la perpendicular. El punto C también que tenemos por acá, ese lo vamos a quitar. Vamos a ver. Ah, es que tengo seleccionado esto. Ahí estamos. Em, y veamos los. Ah, creo que hay una semirrecta todavía. Esta, listo. Entonces ahora midamos los ángulos para ver que efectivamente sea el tamaño que nosotros queríamos. Tenemos el ángulo de 60, vamos con este ahora, el ángulo de 90 y tenemos este que va a ser el ángulo de 30. Y tenemos también el triángulo 30, 60, 90. Como les decía, otra forma de dibujar ese triángulo. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ir con el triángulo 45, 45, 90. Veamos este triángulo. Va a tener dos ángulos que miden 45 grados. Esta es un poquito más fácil de dibujar. Se van a dar cuenta ustedes. ¿Por qué? Voy a dibujar acá un segmento. Ese segmento va a ser el tamaño de uno de estos lados. Sí, notemos que acá, como los ángulos van a ser congruentes, entonces los catetos de este triángulo también son congruentes. Entonces yo simplemente voy a dibujar un cateto. Ahí. Y voy a dibujar un círculo. Acá solo necesito un círculo, centro y punto. Voy a colocar acá el centro y acá el punto. Ahora, ¿qué pasa acá? Notemos que este sería el radio de ese círculo. Si yo dibujo una recta perpendicular a la recta, al segmento F, que pase por el punto B, ¿qué va a pasar? Aquí ya tengo la recta perpendicular. Yo voy a tener acá un punto de intersección. ¿Qué característica tiene ese punto de intersección? Ah, que está a una distancia de B igual que A de B. O sea, este y este tienen la misma magnitud y además, como esto, utilizamos la herramienta perpendicular, mide 90 grados. Así que acá simplemente me falta dibujar mi triángulo. Y ya voy a tener mi triángulo 45, 45, 90. Lo vamos a comprobar. Voy a quitar los objetos que no nos sirven y utilicemos nuestra herramienta ángulo, ¿verdad? Entonces empezamos midiendo este, 45. Vamos con el ángulo de 90. Ahí está, el de 90. Y por último el otro ángulo de 45. Y ahí tenemos entonces nuestro triángulo 45, 45, 90. ¿De qué otra forma se puede construir? No lo voy a hacer porque ya hicimos un ejemplo de eso, utilizando la herramienta ángulo dada su amplitud, ¿verdad? Pero hubiésemos tenido que medir tres ángulos cuando no era necesario hacerlo. Y acá, si se dan cuenta, un segmento
Y un círculo, una perpendicular al segmento y listo. Que pase por el centro del círculo, ¿verdad? Y este lo podemos manipular también, ¿verdad? Podemos cambiar aquí sus proporciones y no hay ningún problema con eso. Ah, vamos entonces a avanzar. No sé si alguien tiene alguna duda. Eh, a los pitagóricos, no sé si en el chat me pueden confirmar si no hay dudas todavía. Así podemos avanzar porque ahora vamos a dejar a los triángulos y nos vamos a ir con los puntos notables. Entonces tenemos el primer punto notable, baricentro. ¿Qué es el baricentro? Es el punto de intersección de las tres medianas del triángulo. Entonces, la pregunta, ¿qué es una mediana, verdad? Entonces, la mediana es la recta que pasa por un vértice y por el punto medio del lado opuesto. Ah, bueno, entonces vamos a dibujar un triángulo aquí cualquiera. Aquí ya no nos interesa un triángulo en especial, en específico, sino que cualquiera. Simplemente como este sí me va a servir para varias cosas, entonces le voy a quitar las etiquetas para que no haya ningún problema. Y ahí estamos. Entonces, vamos a ver. Es la recta, primero vamos a ver una mediana. Es la recta que pasa por un vértice y por el punto medio del lado opuesto. Primero empecemos con el punto medio del lado opuesto. Pensemos que voy a seleccionar este vértice, así que necesito el punto medio de B a C. Para eso hay una herramienta. La herramienta está acá, medio o centro. Si se dan cuenta, hay que seleccionar dos puntos. Uy, permítanme. Aquí está. Dos puntos y un segmento, circunferencia o cónica. En este caso yo tengo un segmento, ¿verdad? Entonces selecciono la herramienta y simplemente selecciono los dos puntos y ya tengo el punto medio entre B y C. Entonces, vamos a ver. Entonces vamos a colocar la mediana. Entonces vamos a colocar acá la recta que pasa en A y también en D. Listo. Ahora, algunas características especiales de la mediana. Esa no está acá, pero que me gusta mucho y es que la mediana divide a nuestro triángulo en dos figuras que tienen un área, o en dos triángulos más que tienen áreas congruentes. Perdón, áreas de igual tamaño. Para eso voy a utilizar una herramienta para que podamos comprobarlo. Primero voy a dibujar dos triángulos aparte. Esto es extra, ¿verdad? No tiene que ver, pero como estamos en triángulos, pues es interesante ver esto. Aquí ya dibujé dos triángulos, uno de cada lado, ¿verdad? Y vamos a medir sus áreas. Para eso utilizamos esta herramienta que dice área. Y simplemente es darle un clic. Tenemos el área de ADB y el área ADC. Si se dan cuenta, nosotros podríamos modificar acá nuestro triángulo y las áreas son del mismo tamaño. ¿Sí? Entonces, esa es una característica muy interesante de la mediana. Voy a eliminar esto que no necesitamos, pero como les decía, era interesante verlo. Ya sabemos qué es la mediana. Entonces, ¿qué es el baricentro? El punto de intersección de las tres medianas. Ah, bueno, entonces vamos rápidamente con la otra mediana. Seleccionamos el punto medio y de una vez vamos a seleccionar el punto medio de acá. Y dibujamos las rectas. De AC, de F a B. Ahí estamos. Este punto que está acá es el que se llama baricentro. Lo voy a seleccionar, perdón, voy a colocar ahí un punto utilizando la herramienta de intersección. Aquí es donde les digo que, miren, por ejemplo, acá le di un clic y no se colocó el punto, ¿verdad? Entonces voy a seleccionar dos rectas y ya, ahora sí aparece el punto. Le voy a cambiar el nombre. Aquí se puede, clic derecho, ¿verdad? Renombrar y le vamos a poner baricentro para que lo identifiquemos rápidamente. Ahí está, nuestro baricentro, miren. Podemos nosotros quitar ya estos objetos, por ejemplo. Vamos a ver acá. Ya no los necesitamos. Ahí estamos. Y podríamos modificar nosotros acá nuestro triángulo y podemos ver qué pasa con el baricentro, ¿sí?
Notemos que el baricentro nunca sale del triángulo, siempre está en medio, ¿verdad? Ahora, ¿qué características tiene el baricentro? Dice que divide cada mediana en una proporción 2:1, contando desde el vértice. Ah, va, entonces notemos, bueno, voy a tener que hacer aparecer las medianas otra vez, para que una mediana me sirve. Veamos esta. Divide la mediana, el baricentro, dice, en dos segmentos, 2:1. ¿Cómo lo podemos comprobar? Perdón si estoy utilizando muchas herramientas y ahí eso es lo bonito de ahora que queda grabado, ¿verdad? Y pueden revisar la grabación para poder ver nuevamente lo que se ha estado utilizando. Por ejemplo, acá vamos a dividir esto de A al baricentro. Eso lo vamos a utilizar con el punto medio, por ejemplo, acá. Y ya tenemos ahí un punto. Este punto está a la mitad de A a B. Como acá la proporción es 2:1, entonces quiere decir que estos dos segmentos tienen la misma magnitud que el segmento que va del baricentro al punto D. ¿Cómo lo podemos comprobar aquí rápidamente? Viendo las distancias. De A a G, de G al baricentro y del baricentro a D. Notemos que las distancias son exactamente las mismas. Y yo podría aquí modificar el triángulo y se mantiene se mantiene la proporción, ¿verdad? Entonces, esa es una parte importante del baricentro y muy interesante. Voy a quitar esto que hicimos, me interesa que nos quedemos solo con el baricentro. Y vamos a quitar este objeto. Vamos a ver, vamos a quitar el punto. Estos nos van a servir ahorita otra vez, creo. Solo el baricentro sí lo voy a quitar por el momento. Ya después lo vamos a volver a mencionar. Si no hay ninguna duda, vamos a avanzar entonces el circuncentro. Entonces, ¿qué es el circuncentro? Es el punto de intersección de las tres mediatrices de los lados. Pregunta, ¿qué es mediatriz, verdad? Entonces, mediatriz es la recta perpendicular a un lado que pasa por su punto medio. Esa es bien facilita, ¿por qué? Es una recta perpendicular a cualquiera de los lados que pasa por el punto medio. Por eso no quité los puntos medios, porque ahora necesito una recta perpendicular que pase en D. Entonces, dibujemos la recta. Ya sabemos, se selecciona un punto por donde quiero que pase y la recta. Uy, vamos a ver aquí. ¿Qué hice? Es que no seleccioné la herramienta, perdón. Aquí es esta, perdón. Entonces seleccionamos el punto y un segmento. Y ahí ya tenemos aquí ya no lo vamos a comprobar, ¿verdad? Porque ya hicimos suficientes demostraciones de que la herramienta sí funciona. Entonces, ahora sabemos con certeza que esta recta es perpendicular al segmento BC. Esta recta es la que se llama mediatriz. Ahora, las mediatrices, si yo dibujo las otras dos mediatrices, las vamos a hacer rapidito. Punto y segmento. El punto en donde se intersectan las tres rectas, ahí a eso se le llama circuncentro. Entonces vamos a seleccionar la intersección. Uy, perdón, que hice mal la selección. Ahí estamos. El punto G y de una vez le vamos a cambiar el nombre. Este va a ser circuncentro. Listo. Ahora, notemos aquí algunas propiedades interesantes del circuncentro. Es equidistante de los tres vértices. O sea que vamos a modificar primero el triángulo para que veamos qué es lo que pasa. El circuncentro sí puede estar fuera del triángulo. Miren, podría estar dentro, pero también podríamos tenerlo fuera, dependiendo de cómo sea nuestro triángulo. Es equidistante, dice. ¿Qué significa equidistante? Que las distancias son las mismas. Entonces, veamos, del circuncentro para B, 19,15 para A, 19,15 para C, 19,15. Entonces notemos que si de este punto hacia cualquiera de estos hay la misma distancia, quiere decir que
podríamos nosotros dibujar ahí un círculo, ¿sí? Porque el círculo es precisamente una figura geométrica en donde su circunferencia, ¿verdad? Está a una misma distancia del centro. Entonces, este va a ser el centro de un círculo que pasa por los tres vértices, que es la siguiente propiedad. Es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo y se llama circuncírculo, ¿verdad? Entonces, vamos a dibujar nuestro círculo. ¿Cómo lo hacemos? Centro punto. Ya sabemos que el circuncentro es el centro del círculo y podemos irnos a cualquiera de los tres puntos porque los tres están a la misma distancia. Y tenemos entonces el circuncírculo, ¿sí? En donde el circuncentro dijimos que es el centro de ese círculo. No sé si hay alguna duda. Aquí si nos damos cuenta podríamos modificar el triángulo, ¿verdad? Y miren, de todos modos se mantiene la propiedad. No importa cómo nos querramos mover allá. Ahí tenemos entonces el circuncentro. Voy a quitar este circuncírculo también. Y por el momento vamos a hacer desaparecer el circuncentro. Vamos a quitar el punto, ahora sí vamos a quitar los puntos medios que son E, F y D. Listo, vamos con el siguiente punto notable, que es el incentro. Es el punto de intersección de las tres bisectrices de los ángulos internos. Entonces, veamos qué es una bisectriz. Es la recta que divide un ángulo en dos ángulos iguales. Aquí dice iguales, aunque lo correcto sería decir que son congruentes, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces una herramienta que es bisectriz. Hola, bisectriz. Bisectriz. Con esas vamos a dibujar las tres bisectrices y el punto en donde se encuentran las tres bisectrices es lo que nosotros llamamos el incentro, ¿sí? Y entonces vamos a colocar aquí la intersección. Uy, nuevamente seleccioné mal, perdón. Ahí estamos. Y le vamos a cambiar de una vez el nombre. Vamos a ver, renombrar. Vamos a poner incentro. Listo. Ahora veamos qué propiedades tiene. Vamos a quitar las bisectrices. Y veamos qué pasa cuando nosotros modificamos el triángulo. El incentro nunca sale, el incentro siempre está ahí adentro. ¿Y qué características? Es equidistante de los tres lados. Entonces este incentro va a tener una distancia igual hacia los tres lados siempre que midamos una recta perpendicular. Y es el centro de la circunferencia inscrita. Aquí no es circunscrita, sino que es inscrita al triángulo, o sea, es un incírculo. Entonces, vamos a dibujar acá una recta perpendicular para poder hacer nuestro incírculo, ¿sí? Simplemente para que sepamos en dónde es que que va a pasar nuestro incírculo. No hacía falta dibujar las tres, con una bastaba, pero necesito acá para que sea un poquito más notable lo que vamos a ver. Entonces acá vamos a ver la intersección, acá la intersección y la intersección. Y notemos entonces que si acá dibujamos un círculo, ese círculo va a estar siempre inscrito dentro del triángulo. No importa, nosotros cómo vamos a quitar esto, las rectas que tenemos acá, o sea, nuestras bisectrices. Ahí estamos. Y notemos que acá podemos hacer cualquier modificación acá al triángulo y de todos modos tenemos siempre nuestro círculo inscrito. Muy bien, si no hay ninguna duda, entonces vamos a avanzar. Solo vamos a ver, creo que sí, hay varios comentarios, solo permítanme. Ujú. Sí, Nelson, tenemos algunos comentarios Ajá. de William Poveda que hace algunas preguntas, más que todo para que puedan ir dirigidas a estudiantes. Le voy a dar lectura, ¿verdad? Una Dile. pregunta para los estudiantes, aprovechando las fortalezas de GeoGebra, si el baricentro siempre está dentro del triángulo o si bien hay condiciones especiales para que esté fuera.
cosa que no puede suceder. Saludos. El movimiento ayuda a formular la conjetura y justificarla o bien refutarla. Ah, Además, perdón. sí, sí, sí. Sigo escuchando, te sigo escuchando. Luego también comenta, esa propiedad también se le puede pedir a los estudiantes que la conjeturen. La medición y el movimiento son importantes para la formulación de la conjetura. Además, también hace otro comentario, los puntos notables son geniales para trabajar con los estudiantes. ¿Qué propiedad tiene el triángulo si el circuncentro pertenece a un lado del triángulo, por ejemplo? Esos son algunos comentarios que nos ha dejado William Poveda. Muchas gracias a William por sus comentarios. Efectivamente, o sea, aquí hay muchísimo que trabajar, ¿verdad? No podríamos mencionar todas las propiedades que podríamos estar trabajando, porque es más, ahorita no tengo exacto el dato, pero si no estoy mal, hay más de 4.000 puntos notables. Y aquí estamos viendo simplemente cuatro. Lo que o sea, es muy sencillo lo que estamos trabajando acá. Pero, o sea, podemos trabajar un montón de cosas y con los estudiantes, precisamente, al ir manipulando el triángulo, podríamos ir viendo eso. Em, por cuestiones de tiempo, pues no vamos a adentrar mucho en cada cosa. Por ejemplo, acá el incentro, pues el incentro podemos manipular el triángulo de cualquier forma que querramos y ahí podemos ver que el incentro nunca va a salir, ¿verdad? em, de nuestro triángulo. Hay algunos puntos notables en donde, por ejemplo, si estuviera situado sobre uno de los vértices, sería un triángulo rectángulo. Am, o si está sobre uno de los lados, podría ser un triángulo, si no estoy mal, equilátero, pero esas comprobaciones son las que nosotros podemos ir trabajando con los estudiantes. Vamos a ir avanzando. Muchas gracias ahí siempre por los comentarios. Vamos a ver. Bueno, la bisectriz lo único que no hice fue mostrar que efectivamente dividía el ángulo en ángulos congruentes, ¿verdad? En dos ángulos congruentes. Eso se puede hacer midiendo el ángulo de acá. Si quieren lo hacemos rapidito. La herramienta ángulo nuevamente. Vamos de acá para acá y para acá. Y de acá para acá y para acá. Y efectivamente tenemos dos ángulos, ¿verdad? Que son congruentes, 30,76 cada uno. Y no importa que modifiquemos acá nuestro triángulo, siempre vamos a tener estos ángulos congruentes. Eso solo era para que lo pudiéramos ver. Vamos a quitar el incentro en este momento. Y estoy dejando todo esto porque al final quiero mostrarles algo, pero va a ser al final. Entonces vamos aquí G, lo vamos a quitar también, H, E, I. Y nos vamos con el siguiente punto notable que es el ortocentro. El ortocentro, este es el último que vamos a ver, es el punto de intersección de las tres alturas del triángulo. Entonces, ¿qué es la altura? La altura es el segmento que pasa por el vértice y es perpendicular al lado opuesto o a su prolongación. Aquí este es uno de los que, por ejemplo, podría estar fuera del triángulo, ¿verdad? Porque si tuviéramos un ángulo obtusángulo, por ejemplo, que es el que tiene un ángulo obtuso, pues ahí nosotros vamos a tener un punto que va a estar fuera del triángulo, pero veamos. La altura entonces nos dice que es perpendicular a alguno de los lados, pero tiene que pasar por el vértice, ¿sí? El vértice y el lado tienen que ser opuestos. Entonces vayamos rápido. Herramienta perpendicular, un punto donde quiero que pase y el lado opuesto. Nuevamente, punto donde quiero que pase, el lado opuesto, punto donde quiero que pase, el lado opuesto. Y a este punto que tenemos acá es a lo que llamamos nosotros el ortocentro. Así que ahí está. Le vamos a cambiar el nombre de una vez. Vamos a ver. Ortocentro. ¿Listo? Em, Veamos qué pasa. Modifiquemos el triángulo. Así miramos algunas cuestiones. Por ejemplo, miren, el ortocentro sí puede salir cuando es un triángulo obtusángulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la altura de acá nos dice que puede ser al lado opuesto o a su prolongación. Es decir, si nosotros prolongamos el lado BC, lo prolonguemos acá utilizando una recta, por ejemplo, el lado BC, acá se tiene que formar un ángulo recto. Eso lo podemos comprobar rápidamente em, utilizando las herramientas que ya tenemos, ¿verdad? Entonces, ángulo
bueno, tenemos que empezar aquí, aquí y acá. Ahí tenemos el ángulo recto, ¿verdad? Y eso no va a cambiar aunque nosotros modifiquemos acá. Siempre vamos a tener nuestro ángulo recto acá. Bueno, acá por la forma en que estamos midiéndolo es que cambia, ¿verdad? Pero en realidad no es que esté cambiando la altura. Entonces vamos a quitar esto que acabamos de hacer porque era solo para hacer la demostración ahí. Vamos a ver, aquí tenemos el ortocentro y vamos a quitar las rectas que nos sirvieron, que son las alturas, ¿verdad? Uy, uy, quité el triángulo entero. O sea, permítame. Listo. Entonces, bueno, aquí, ya incluso en sus propiedades, aquí mencionaba, ¿verdad? Que puede estar dentro del triángulo, o sobre el triángulo o fuera del triángulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si el ortocentro yo lo colocara sobre uno de los vértices, calculando más o menos, y ahí tendríamos un triángulo que es aproximadamente acá, porque como estamos manipulándolo, eh, es de aproximadamente 90 grados. Veámoslo rapidito. Ah, vamos a ver. Aquí les decía aproximadamente porque yo lo hice moviendo yo, ¿verdad? El punto, 90,02 grados. Pero si estuviera exactamente sobre el vértice, tendría que medir 90 grados. Entonces, ahí está una característica importante y interesante, es interesante. Bueno, entonces vamos rapidito con algunos ejercicios. Antes de pasar a los ejercicios, les decía, aquí podemos ver los 4 puntos notables que vimos hoy, el baricentro, el ortocentro, el circuncentro y el incentro, que está acá. ¿Mm? Entonces, quiero que notemos algo que pasa con el ortocentro, solo que quiero ver que acá... ujú, vamos a dejar el ortocentro cerquita de su nombre porque lo habíamos movido mucho. Así los vemos claritos. Va. Entonces, notemos que el circuncentro, el baricentro y el ortocentro tienen una característica muy interesante. Si yo dibujo una recta que pase sobre esos 3 puntos, al menos mientras el triángulo no sea equilátero, siempre van a formar una recta, excepto el incentro, ¿verdad? El incentro sí se mueve para los lados, pero noten que el circuncentro, el baricentro y el ortocentro siguen formando una recta. Esa recta se llama recta de Euler. Entonces, otra característica muy interesante, ¿verdad? De los puntos notables. Muy bien, voy a quitar esto de acá. O si quieren, vamos a ver, lo vamos a dejar aquí. Perdón que te interrumpa, Nelson. Fíjate que Álvaro Solís dice, tiene una pregunta, si en algún momento coinciden los centros. Sí, es probable que coincidan los centros. Efectivamente, cuando es equilátero. Por eso desaparece. Acá yo lo estoy manipulando ahora, entonces no me va a funcionar exactamente, pero cuando se forma un equilátero, los centros están, perdón, los puntos están exactamente en el centro coincidiendo y obviamente si tenemos 2 puntos que son exactamente el mismo punto, porque utilizan la misma coordenada, pues no vamos a poder dibujar ninguna recta, ¿verdad? Y ahí desaparece la recta de Euler, que era lo que les mencionaba, pero muy interesante la pregunta también, gracias ahí por eso. Entonces voy a abrir otro acá, otra ventana más, porque vamos a ir terminando ya. Solo quiero mostrarles algunos ejercicios que podríamos trabajar em, con esto. Veamos, dice acá, las rectas R y S son mediatrices de un triángulo ABC, conocido el vértice A que tenemos acá. ¿Cómo se pueden encontrar los otros 2 vértices? Va, entonces acá, primero vamos a dibujar nuestras 2 rectas acá. Cualquiera, ¿verdad? Aquí no importa porque yo las voy a dibujar aquí y aquí. Voy a dejar los puntos acá solo porque es probable que me sirva para manipularlo, pero estos puntos no significan nada, ¿verdad? Son simplemente para manipular ahí mis rectas. Y un vértice A. Entonces, dibujemos un vértice, un punto, ¿verdad? Estaba por aquí, más o menos.
Vamos a ver, le voy a cambiar el nombre a este para que no nos crucemos con los nombres y podamos seguir tal y como el ejercicio lo dice. Entonces a este le voy a cambiar el nombre y le vamos a poner A. Muy bien. Entonces, nos dice que las rectas R y S son mediatrices. ¿Se recuerdan que dijimos que eran las mediatrices? Las mediatrices son las que pasan, dijimos, por cualquiera de los lados, por el punto medio de cualquiera de los lados y que sea perpendicular a ese lado. Esa es la única característica que debe de tener. Conocido el vértice A, ¿cómo se pueden encontrar los otros dos vértices? Entonces, A es un vértice. Como esta es una mediatriz, ¿sí? Por lo tanto, esta mediatriz va a ser perpendicular a un lado que pase por el punto A. ¿Qué características deben de tener? Son perpendiculares. ¿Sí? Entonces, yo voy a utilizar la herramienta perpendicular. Esa recta va a pasar por el punto A y va a ser perpendicular a esta mediatriz. La mediatriz que tenemos acá, ¿sí? Y lo mismo va a suceder, pero con esta otra. Entonces, va a pasar por el punto A y por esta mediatriz. Entonces, yo aquí ya tengo dos rectas por donde van a pasar o donde están colocados los lados. Ahora, yo necesito los otros dos vértices. ¿Qué característica tienen las mediatrices? Que están, pasan por el punto medio. Entonces yo aquí voy a utilizar esta herramienta que está por acá, que es simetría axial. ¿Qué necesito? Necesito un eje y necesito lo que voy a reflejar. Entonces yo necesito reflejar este punto y la mediatriz. ¿Sí? Y ya tengo el punto de acá que va a ser el otro vértice. Y miren, así sencillito. Selecciono este acá y la otra mediatriz y tengo el otro punto. Y estos dos puntos son mis, mis otros vértices. Entonces dibujemos el triángulo. Ahí tenemos el triángulo. Em, Ahora, comprobemos que sea cierto eso. ¿Yo cómo lo voy a comprobar? Voy a dibujar otra mediatriz, la mediatriz de este lado, porque esa mediatriz no la tenemos. Entonces, voy a dibujar la mediatriz acá y tiene que pasar por este punto, porque ahí tiene que haber un circuncentro. ¿Qué otra cosa debería de cumplirse? Que estos tres puntos formen un círculo cuyo centro sea este. Veamos, hagámoslo rapidito. Mediatriz, seleccionamos los dos puntos. Ahí estamos. Tenemos precisamente ahí un punto donde se intersectan las tres rectas. Em, Dibujemos o hagamos visible ese punto y ahí tenemos el punto E. ¿Qué características? Bueno, como las habíamos visto acá, ¿verdad? El circuncentro, que son las que tienen que ver con las mediatrices, es el centro de la circunferencia circunscrita, ¿verdad? Entonces, veamos si eso es correcto. Circunferencia, el centro y cualquiera de los puntos. Listo, miren. Y pues acá lo que habíamos visto primero, el punto A, ¿verdad? Entonces aquí si se dan cuenta nosotros podríamos mover el punto A. Por eso es que podría ser un punto cualquiera, ¿verdad? Simplemente aquí por eso no nos dieron datos ni nada, simplemente era un punto cualquiera. Y aquí también las rectas pueden ser cualquiera, miren. Sí, todo queda conectado, ¿verdad? No hay pierde con eso. Vamos con otro ejemplo, el último ejemplo que vamos a ver. Con este vamos terminando. Y vamos a ver, que estoy abriendo. Vamos a poner aquí. Lo vamos a hacer en el buscador más rápido. Álgebra clásica. Listo. Ahí estamos. Vamos a quitar acá los ejes y la cuadrícula. Listo. Y vamos entonces con el ejercicio 2. Las semirrectas X y Y son dos bisectrices del triángulo ABC. Construida el triángulo. Bueno. Entonces, acá veamos, vamos a dibujar primero esto, dos segmentos, perdón, dos semirrectas cualquiera. Entonces, vamos a dibujar acá esta semirrecta aquí y esta acá, y vamos a dibujar
Vamos a ver. Ah, solamente eso era. Entonces, estas son, dice acá, bisectrices. Bueno, si estas son bisectrices, quiere decir que este y este son vértices, porque las bisectrices precisamente están en los vértices. Así que em, vamos a ver. Lo primero, voy a dibujar un segmento acá para que sea más visible lo que quiero mostrar. Este es un lado ya del triángulo. Y creo que voy a cambiar un poquito la forma para que se pueda realizar bien sin ningún inconveniente. Creo que por ahí podría ser. Vamos a ver si nos funciona ahí. Entonces, este es un ángulo. Yo necesito, como esta es una bisectriz, quiere decir que partió el ángulo en dos ángulos de la misma magnitud. Entonces el ángulo CAB tiene que ser del mismo tamaño que un ángulo que va a ser BA y otro punto más que es el que vamos a dibujar. Entonces, acá noten lo que vamos a hacer. Yo primero voy a medir este ángulo. ¿Por qué? Van a ver cómo lo vamos a dejar bien bonito. Entonces, eh, dibujamos este ángulo acá, 44,17 grados. Y entonces ahora vamos a dibujar el otro ángulo, pero va a ser este ángulo, dada su amplitud. Entonces, selecciono un punto sobre la semirrecta, el vértice, y ahora aquí yo voy a decir, yo aquí podría escribir 44,17, pero vamos a hacerlo así, 44,17 en el sentido, vamos a ver, antihorario. Y aquí yo podría dibujar el otro segmento, perdón, y aquí quería una semirrecta. Vamos a ver, acá. Ya, y estos dos ángulos van a ser congruentes, pero ¿qué pasa cuando yo muevo este, por ejemplo? Miren, el otro se quedó ahí y no va a ser dinámico mi dibujo. Entonces, para que sea dinámico, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos nuevamente con la herramienta que les mostré antes, pero en este caso, en lugar de decir 44,17, eso lo eliminamos y vamos a colocar aquí el nombre de este ángulo, que es alfa. Entonces venimos acá, alfa, y ahora noten qué es lo que pasa. Miren, automáticamente se colocó el tamaño. Y ahora yo aquí podría manipular como yo quisiera esto y los ángulos están vinculados, ¿sí? Eso me va a servir, ¿verdad? Porque yo que necesito que mi triángulo sea dinámico. Entonces vamos con em, la última, em, la última parte. Solo permítanme, vamos a ver. Vamos a dejar esta recta por aquí para que podamos tener un triángulo que sí sea posible construir. Ya saben que hay triángulos que no podríamos construir. Y aquí vamos a realizar algo similar, ¿verdad? Nuevamente medimos un ángulo, pero en este caso va a ser el ángulo DCA. Y vamos a construir entonces el otro ángulo que va a ir de D hacia C. Y este ángulo, vamos a ver, ahí no vi el nombre, nos dio gamma. Entonces, DC, borramos el 45, ponemos gamma. Y en este caso va a ser en sentido horario, porque necesito que sea ahora hacia acá. Listo. Entonces dibujamos ahí la semirrecta. Bueno, aquí se me olvidó dibujar esta semirrecta, ¿verdad? Esa que tenía que ir de A a B, que estaba dada por el otro ángulo. Y noten que ahí me va a dar automáticamente un punto de intersección. Por eso es que estuve modificando esto acá para que se viera lo mejor posible, pero vamos a ver si hago esto un poquito para acá y para acá, creo que se mira mejor. Ahí estamos. Entonces, este punto de intersección de las dos rectas que acabo de dibujar ah, va a ser el otro vértice. Y listo, tenemos nuestro triángulo ya. Va a ser el triángulo ACE. Ahí estamos. Tenemos nuestro triángulo y ¿cómo podríamos comprobarlo? Vamos a terminar con eso. ¿Se recuerdan que estas son bisectrices? Entonces, si yo coloco la bisectriz de esta, su punto tendría que pasar aquí. Entonces, miremos, hagamos la bisectriz. Está acá. Entonces, seleccionamos acá el vértice y el otro punto. Y efectivamente pasa sobre, o sea, se interseca con esos otros, con esas otras dos rectas en el mismo punto
donde nosotros necesitamos, ¿verdad? Y entonces eso nos da el incentro. Ahí podríamos nosotros dibujar un incírculo, pero no lo vamos a hacer porque ya lo hicimos, ¿verdad? Entonces, compañeros, esta es la breve. Bueno, creo que yo pensé que me iba a tardar menos de una hora ustedes. Perdón ahí por la demora, pero aquí uno se entretiene y se divierte bastante jugando con esto. Así que va a haber una tarea. Miren, aquí solo hay una parte de la tarea. Van a haber algunas preguntas que les vamos a añadir. Entonces, se las muestro rapidito solo para que ustedes vean lo que hay que hacer y no quede ahí algo ambiguo. Dice, las rectas R y S son las alturas del triángulo ABC desde los vértices A y C. Ah, bueno, estas son alturas, ¿sí? Estas semirrectas que tenemos acá. Y A y C son vértices. Determine o determina el vértice que falta y construye el triángulo. Además, luego construye un triángulo cuyos lados sean el doble de los del triángulo anterior. Es decir, si el triángulo que me salga acá, uno de sus lados mide 2, imaginemos que sea un triángulo rectángulo, por ejemplo, de 3, 4, 5. Entonces yo tengo que construir otro triángulo que sus medidas van a ser 6, 8, 10, ¿verdad? Para que sean congruentes los triángulos. Simplemente que tiene que ser, uy, perdón, tiene que ser el doble. E identifica en él, ¿qué tenemos que identificar? Los cuatro puntos notables, el baricentro, el circuncentro, el incentro y el ortocentro. Y luego ahí van a ver algunas preguntas en el espacio de la tarea donde se van a colocar preguntas de análisis para que sea más interesante el ejercicio. Y pues esta sería mi presentación. Muchas gracias a todos ahí por sus comentarios también. Y entonces el tiempo es para Eva, para que pueda ya continuar y finalizar esto. Muchísimas gracias, Nelson. Sin duda alguna, pues nos llevamos mucho aprendizaje. Como bien tú lo dices, GeoGebra pues nos divierte bastante y creo que es una herramienta favorable en nuestra labor docente, ¿verdad? Comentarles que ya aparece ahí la, mm, la asistencia para que la puedan llenar. Asimismo, también se encuentra Nelson, si dejas de compartir tu pantalla. Además de ello, también se encuentra el enlace para Classroom para aquellos que se conectaron el día de hoy. Recuerden que en Classroom pues van a estar subidas las tareas todos los, de todos los domingos que vamos a estar aquí. Comentarles que nuestro próximo encuentro en Facebook Live es el 3 de agosto. Estará impartiendo, ¿verdad? Construcciones avanzadas para que ustedes estén pendientes, ¿verdad? Y poderse conectar. Cualquier duda, pues nos pueden escribir ahí a la página de Facebook y con mucho gusto le estaremos resolviendo. Que tengan una feliz noche. Nos vemos. Feliz noche.